Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Colosenses. Vamos a iniciar a estudiar la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, desde el versículo 6 voy a leer. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como el digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erráis en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, y el cual
se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta el versículo 23 he leído. Maravillosamente, nosotros estamos averiguando poco a poco sobre el secreto de la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios fueron escritos por los que aspiraron el Espíritu Santo del Señor. Por eso, aparentemente es un libro como se ve como común. Pero mientras tanto que estamos leyendo, sin recibir la revelación de nuestro Dios, no puede entender, tampoco puede creer fácilmente. Por esa razón, es como igual que nosotros tenemos celular, computadora, laptop, pero hoy en día por la obligación de empresa Google estaba pidiendo contraseña, una señal como clave, ¿no? Es decir, que para asegurar de protección de su información personal, sí o sí tiene que poner contraseña. Por esa razón, cuando yo entrego mi celular a otra persona, sin saber nada de clave, entonces no puede abrir ni puede iniciar. Anteriormente, cuando nosotros teníamos celular común, como análogo, ¿no? En aquel entonces solamente podía tocar el botoncito, ¿no? Y podía llamarle fácilmente. Pero hoy en día, antes de llamar por teléfono a otra persona, de primero tiene que abrir sistema de celular inteligente. Creo que eso es inteligente, ¿no? Avanzado. Creo que hoy en día todos los hombres del mundo, ¿no?, están llevando celular inteligente que activa Wi-Fi y también Internet, Zoom, WhatsApp, etc. Según mi opinión, ¿no?, es lo mismo. La palabra de Dios está escrito. Por eso, no por nuestra inteligencia alcanza entender, explicar, comprender. Sí puede entender exactamente el secreto de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién sería bueno para explicar sobre la palabra de Dios? El que aprende bastante gramática de español, porque todo idioma español así está escrito. Por eso uno que aprende español fácilmente puede comprender y predicar exactamente. Pero la Biblia no está hablando sobre cosa mundana, sino que está hablando sobre el secreto de la palabra del Señor. Por esa razón nosotros tenemos que recibir la ayuda del Espíritu Santo del Señor para que nosotros podamos encontrar la verdad y la explicación. Por eso la palabra de Dios es como si fuera como misterio. Es decir, que está abierto, pero uno que no tiene la vista no se ve. Eso es. Ya, ¿qué es lo que quiero decir? Ayer yo estaba terminando explicando el versículo 6. Esta palabra otra vez vamos a repasar. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Ya, como dice, llegando el Evangelio
automáticamente va a crecer y va a dar fruto. Así es. Entonces, ¿cómo puede crecer nuestro espíritu? También, ¿cómo nosotros podemos tener el fruto de Dios? Porque la mayoría de los participantes de este estudio bíblico pastoral son pastores y también colegas de la iglesia. Debería crecer sus espíritus. ¿Cómo puede crecer? Ese es el secreto, ¿no? Porque para cuidar a los cachorros, cuando viene un cachorro adoptado de la casa, ya puede dar de primero leche y también puede dar y comida especial. Y dando comida y va a crecer. También un niño, ser humano, ¿no? También cuando nace y cuando toma la leche por su madre, entonces pasando tiempo empezó a comer comida y luego va a crecer. Entonces, nuestro espíritu, ¿cómo puede crecer? Según la palabra de Dios dice que nuestro espíritu en Adán había muerto, dice, muerto. Usted sabe que una semilla que había hervida, cuando se herve a las semillas, muere. Cuando muere la semilla, puede sembrar en la tierra, no sale broto. ¿Es cierto o no? Aunque puede dar abono y también puede regar, pero no va a crecer nada porque no sale nada de broto. ¿Por qué? En la semilla no hay brote, sí, disculpe, no sale brote. Por eso, cuando pone abono y dando agua, no sale brote nada. En aquel entonces ya no puede crecer. Por eso la Biblia nos enseña que cada uno de los hombres del mundo tiene que renacer. Escuchando el Evangelio, purificando sus pecados por medio de agua. Agua se refiere a la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que incluye sobre la redención eterna y el perdón eterno, cuando acepta el perdón eterno por la sangre de Jesucristo, en aquel entonces Dios nos da como regalo el Espíritu Santo del Señor. Cuando ingresa el Espíritu Santo del Señor, este Espíritu es como el Espíritu de Jesucristo. Por eso nosotros podemos decir que después de recibir la salvación, Jesucristo vive en mí. Por eso, para que crezca el Espíritu Santo del Señor, nosotros tenemos que absorber la palabra de Dios viva. Por eso así está poniendo la condición, como dice abajo del versículo 6, como dice: el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así dice. Oísteis, es decir, que escuchando el Evangelio, conocisteis, conociendo sobre la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es totalmente diferente que la orden. La orden, como dice, el general puede mandar a comandante: comandante, escuche mi orden. Sí, señor, a la orden. Ahora tiene que preparar sus soldados para marchar rumbo
Lima de Perú. Creo que en Lima de Perú hay mango mucho, entonces tiene que traer 1000 sacos de mango. ¿Me comprende? Sí, señor. Ya, entonces puede marchar. Eso es como orden. Orden es como mandato, la ley. Pero imagínense, ¿no? Desde Santiago y caminando hacia rumbo frontera de Chile y Perú. Entonces Arica y también pasando de frontera de Perú, ¿cómo se dice? Donde nosotros fuimos allá. ¿Eh? Arica y... me olvidé. Pero Arica es la frontera de Chile, ¿no? Entonces cruzando da Tacna, eso es, cuando yo fui a Tacna. Para cruzar la frontera de Chile y Perú no es difícil, es cerca. Solamente yo tenía que presentar mi documento ante inmigración de Chile y caminando, y también se encuentra oficina de inmigración de ingreso de Perú. Se llama la parte de ciudad de Tacna. Ambiente era totalmente igual, ¿no? Porque la ciudad de Tacna y Arica no hay lluvia, no hay lluvia. Por eso se seco. Entonces, para caminar hasta Tacna, wow, es difícil, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? Desde Santiago hasta Arica, más o menos. ¿Cuántos kilómetros entonces? Como 3 kilómetros, 3000 kilómetros o 4000 kilómetros. Y luego desde Tacna hasta Lima de Perú, wow. Y además, ¿cómo puede traer saco de naranja a su hombro? Mientras tanto que regresa, se pudre y muere todo. Hasta el soldado ya será muy cansado. Pero mire, general dice que ya tiene que comer mango, lo que yo he comprado. Ahora ya puede comer nomás en Santiago. Entonces los soldados, sin esfuerzo, sin viaje, y puede pelar mango y puede comer. Es gratis, es una gracia. ¿Es cierto o no? Más fácil que esto, lo que va a recibir la salvación. Porque mucha gente está pensando que es difícil de recibir la salvación, es imposible de renacer, es imposible de ser perfecto, es muy difícil de santificado, justificado. ¿Por qué? No quiere creer la palabra de Dios. En vez de creer en la palabra de Dios, quiere creer en su sentido, en su experiencia, en su pensamiento. Ya, vamos a buscar la palabra de Dios, como dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 2. ¿Ya? Efesios capítulo 2, el versículo 8, así dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice. Ya repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que había sido salvo es la gracia de Dios y también
no sale de vosotros y luego eso es el don de Dios, dice. Y atrás tres cosas. Una es, eso es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios sois salvos. Cada uno de los hombres del mundo, si quiere testificar el testimonio de la salvación, sí o sí tiene que demostrar la gracia de Dios, cómo había sido limpiado de sus pecados. Porque la salvación viene por medio del perdón de los pecados. Uno que tiene todavía en su corazón el pecado, no es salvo, sino que es pecador. Por eso dice que lo que había recibido la salvación, eso es el don de Dios, don. ¿Sabe ustedes? La letra coreana, don es dinero. Don. Pronunciación, don. Deme don. Deme don. Es igual que, deme dinero, deme plata. Don. Don es dinero en coreano. Pero don especial, don, lo que está hablando en español, ¿cómo dice? Don de Dios. Es regalo, regalo, regalo. Regalo es decir que no tiene que pagar nada. Ya, por ejemplo, un millonario, ¿no? Puede regalar a mí. ¡Wow! ¿Qué es lo que estoy esperando? Si un millonario me regala chocolate. No es una paquete de chocolate, sino que un pedazo de chocolate. ¿Es ese regalo o no? Sí, puede ser regalo. Pero este millonario al siguiente día trajo un regalo para regalarme. ¿Cuál es? Una llave de auto. No es auto, sino que una llave nomás. Para ver. Señor, ¿qué sirve esta llave? Ah, sí, solamente puede colgar en su pared. Solamente mire nomás. Es como símbolo nomás. Pero al siguiente día, él trajo un auto nuevo, 0 kilómetros. Marca Mercedes-Benz. ¡Wow! Puede ser el regalo o no. Regalo, todo regalo. Un chocolate, una llave, un auto, todos son los regalos. Aunque hay diferencia de calidad. ¿Es cierto o no? Cuando yo vivía en Asunción de Paraguay, la iglesia de Paraguay recibió una donación a través de un hermano. Ese hermano, mientras tanto que estaba trabajando como masajista, pero tal persona encontró un millonario y un abuelo siendo millonario, pero él estaba tratando muy bien porque él era muy simpático, su característica era muy, muy buena, ¿no? Por eso atendió muy bien, por eso ese abuelo podía darse cuenta que sería bueno que él sea adoptó hijo de él, de millonario. Como si fuera su hijo. Así hizo y luego le dio un terreno grandote. ¿Qué tamaño? Un grandote. 1 hectárea, no. 10 hectáreas, no. 20 hectáreas, no. En total 32 hectáreas de una montaña de ciudad Pirbewi, donde hay paraguarí. Entonces, él cuando recibió este regalo por su como padre, ¿cómo puedo decir? Su padre, adoptó padre, padre
adoptado, adoptivo, padre adoptivo. Por medio de su padre adoptivo podía recibir grandote de terreno, en total 32 hectáreas. Dentro de ese terreno cruzaba en el medio como arroyo, hasta ahora está corriendo agua. Pero él no hizo bien sobre negocio. Algún momento él estaba criando cerdos y como se dice, como hacienda de cerdos, y estaba criando, pero criadero no funcionaba muy bien. Por causa de eso se fracasó y luego él perdió este terreno por hacer el préstamo. Pero milagrosamente, ¿no?, después de recibir la salvación, él se recordaba de lo que había perdido ese terreno. ¿Y cómo podría recibir como la donación a la iglesia de Paraguay? Por fin, el dueño antiguo no quería dar nada a él, sino que él hizo por su nombre como la donación a la Misión Buenas Nuevas de Ascensión de Paraguay. Por eso yo estaba trabajando junto con los hermanos hasta como desde 2002 hasta 2008. Yo estaba trabajando en la casa de retiro de Paraguay. Hoy en día ya casi 500 personas podían dormir y hacer evento. Hay gran cancha grande, existe todo. Entonces, una persona puede recibir donación, regalo, etc. ¿Cuál es lo más gran regalo de Dios para nosotros? Se llama perdonando todos nuestros pecados para que nosotros seamos adoptados hijos de Dios. Significa que para ser hijos de Dios, nuestro Dios tenía que matar su Hijo amado, cobrando el precio de pecado de nosotros a través de la muerte de su Hijo amado, dándonos la vida. En aquel entonces, ¿cómo nosotros podemos agradecer al Señor? ¿Cómo nosotros podemos expresar de lo que había tenido agradecimiento? Por eso, en esta palabra está hablando Colosenses capítulo 1, el versículo 6. Desde el día que oísteis, de primero oísteis, ¿cuál? La buena noticia. Y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En verdad significa que verdaderamente de fondo de su corazón, calculando que hasta morir siempre está siendo pecador, siempre está destruyendo la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios. Por eso es digno de ser lanzado al infierno. Pero tal persona fue perdonado todos sus pecados, purificando, lavando, justificando y perfeccionado exactamente. En aquel entonces, en el corazón de un salvo debería salir brote del agradecimiento hacia Dios, ¿o no? Eso es. Por eso uno que recibe la salvación claramente va a hacer dos cosas automáticamente. Uno, va a crecer su espíritu. Y luego, segundo, va a tener frutos.
¿Por qué? Porque va a tener frutos. Veamos. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Después de recibir la salvación, cada uno de nosotros ya considerando como los pámpanos, como ramas. Por esa razón, sí o sí tiene que unir con Jesucristo. En vez de trabajar, en vez de esforzar, de primero tiene que unir con Jesucristo. ¿Cómo puede unir con Jesucristo? Aceptando la palabra de Dios con su corazón. ¿Por qué? El pámpano, para tener fruto, sí o sí tiene que añadir del árbol de vid. Porque cuando se separa, no puede hacer nada. El versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fruto y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Significa que nosotros estamos considerando como los pámpanos de la vid. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De primero nosotros tenemos que conectar con Jesucristo. Pero, ¿cuál es la manera de conexión de nosotros y Jesucristo? Es decir, que por la fe nosotros tenemos que creer que Jesucristo está viviendo en mí. Jesucristo está viviendo en mí por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso puede orar al Señor. Por eso puede andar por la voluntad del Señor. Por esa razón puede predicar la palabra de Dios. ¿Ya? Por eso ahora está hablando esta cosa, el versículo 7. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros? ¿Se recuerda el nombre de Epafrodito? ¿Dónde sale? Nosotros hemos aprendido este nombre por medio de Filipenses. Ya busquemos. Los dos son diferentes personas. Por eso nosotros podemos ver cómo dice así. Filipenses capítulo 2, el versículo 25. Ya, Filipenses capítulo 2, el versículo 25 voy a leer. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades,
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué quiero decir? En la vida de apóstol Pablo, alrededor de su vida, Dios había enviado algunos justos como colaboradores. Uno es Timoteo, otro es como Epafrodito. También ahora lo que está apareciendo, su nombre, Epafras. Significa que hay muchas personas que habían sido como intermediador entre la iglesia y el apóstol Pablo, y los que estaban siendo como colaborador y también compañero, consiervo, y luego tales personas podían llevar la carta de apóstol Pablo hacia la iglesia, y luego ellos podían recibir alguna ayuda como la ofrenda y llevando a la casa de donde vivía o donde moraba algún momento apóstol Pablo. Por esa razón nosotros podemos investigar una palabra más. Es como maravilloso una palabra, ¿no? Ya. Filipenses capítulo 4, el versículo 14 así dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Significa que en la ciudad de Macedonia habían algunas iglesias, pero solamente la iglesia de Filipos podían dar y recibir con el apóstol Pablo. Así dice, y luego el versículo 16: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿De qué iglesia estaba enviando la ofrenda al apóstol Pablo lo que necesitaba? De la iglesia de como Tesalónica. Así dice, ¿no? Tesalónica. Y luego, el versículo 17 así dice: no es que busque dávidas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, esta palabra, ¿con quién está hablando apóstol Pablo? Con la iglesia de Filipos. Ya, podemos decir, ¿no? Un día, apóstol Pablo y Sila, ellos estaban orando al Señor. Y luego el Espíritu Santo del Señor les dio la visión que una persona que se levantó y llamando a ellos, y luego que venga y ayúdenos. Por la visión de Dios, él podía sentir que Dios estaba enviando a nosotros a la
a la ciudad de Macedonia. Llegando a Macedonia, encontrando la ciudad, Filipos, Pablo y Sila, mientras tanto que estaba predicando, se encontraron a una mujer que endemoniada, y por medio de ella estaba siendo muy molestado porque el diablo que estaba adentro del cuerpo de una mujer reclamaba y decía que ellos son siervos de Dios que predican la verdad, pero cada día estaba avisando, molestando. Por fin, apóstol Pablo rechazó fuera demonio. Por causa de eso, el amo de esa mujer que ganaba mucha plata a través de ella y perdió la ganancia, por eso denunció. Por causa de eso, ellos fueron encarcelados en Filipo. Por causa de eso, ya recibieron la salvación un guardia y luego Lidia, que Dios abrió su corazón, ¿no?, para que aceptara la palabra de Dios. Ya pasando tiempo, formó cada uno entre los salvos, podían unirse, podían pensar, crecer, predicar el evangelio, formando la iglesia santa de Dios. En aquel entonces, a menudo, apóstol Pablo estaba enviando Epafra, enviando la enseñanza de Dios, y también a Timoteo, para que a través de Epafra y Timoteo, los hermanos de la iglesia de Filipos podían escuchar la palabra de Dios y creciendo. Y luego ellos entendieron que ¿quién es que nos anunció el evangelio con mucha dificultad? El cual es el siervo de Dios, apóstol Pablo, que nos entregó esta verdad. Por eso en el corazón de los hermanos de la iglesia de como Filipos, ellos se unían para ofrendar al apóstol Pablo. En aquel entonces no podía hacer transferencia de cuenta de banco, ¿no? Por eso a través de mano de Epafras enviaron la ofrenda. Ya veamos esta palabra, cómo nos explica. El versículo 17, una vez más voy a leer. No es que busque dávidas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando a apóstol Pablo? En vez de recibir algo de ayuda, él estaba pidiendo al Señor para que Dios les bendiga a todos los hermanos de la iglesia de Filipos, para que abunden en la cuenta de los hermanos de Filipos. Por fin Dios les bendijo, y luego los hermanos de la iglesia de Filipos se sentían que eso es la gracia de Dios que nos ayudó Dios. Por lo que recibió por Dios, ellos podían devolver al siervo de Dios. Eso es. Por eso dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ustedes tal vez escucharon esta palabra. A través de el siervo de Dios, Epafrodito, podía llevar a la ofrenda
al apóstol Pablo, pero apóstol Pablo dice que eso es olor fragante. Wow, nunca yo había pensado eso, ¿no? Pero según la palabra de Dios se dice, eso es. ¿Qué es esto? Lo que estoy hablando, ¿ya? Al principio los hermanos de la iglesia de Filipos tenían una relación con Dios o no, siendo ajeno, siendo extranjeros, siendo pecadores, fuera de la promesa del Señor. Nada que ver con la gracia del Señor. Pero ellos, ¿cómo podían recibir la salvación? Por aceptar un siervo de Dios que tenían el evangelio y la verdad que estaba explicando sobre la sangre de Cristo, la redención eterna. Por oír, aceptar el evangelio, transformaron todos los hermanos de la iglesia de Filipos como miembro del cuerpo de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo vivía en el corazón de ellos. Por eso sus mentes se cambiaron, sus corazones también. Porque anteriormente ellos querían vivir solamente para sí mismos, ganando dinero para vivir, mejorar su vida nomás. Pero después de conocer la verdad, después de conocer el evangelio, ellos podían valorar de la vida de siervo de Dios que estaban llevando el evangelio. Si no hubiera visitado a nuestra ciudad, apóstol Pablo, ¿cómo nosotros podíamos escuchar el evangelio? ¿Cómo nosotros podíamos recibir la salvación? ¿Cómo nosotros podíamos recibir la vida eterna? Por eso, de fondo de su corazón se salió brote de la gracia del Señor. Por eso, Dios estaba bendeciendo en sus vidas. Algún momento que estaba trabajando, negociando, cualquiera, Dios había bendecido. Por eso los hermanos de la iglesia de Filipos, por lo que recibieron por Dios, ya habían enviado la ofrenda a través de la mano de Epafrodito. En aquel entonces, ¿cómo consideraba en el corazón de apóstol Pablo? Eso es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, así dice. Hoy en día estoy pensando profundamente, ¿no? Si tiene esta relación con el siervo de Dios, con los hermanos de la iglesia, no tendría problema nada. Pero a menudo en la iglesia se discuten, se pelean, se dividen. ¡Wow! Miserable, ¿no? Cuando yo estaba participando en una iglesia antes de recibir la salvación en la ciudad de Sochon de Corea del Sur, yo estaba siendo como uno de miembros de coro de la iglesia, aunque no cantaba bien, pero integraba en el grupo de coro. En aquel entonces, grupo de coro, todo el día de domingo, en la mañana hasta la noche, debería quedarnos en la iglesia. Por eso la iglesia prepara almuerzo. Pero comida, ¿en dónde nosotros podíamos comer? En la casa pastoral, donde vivía el pastor. Entonces, cuando terminamos culto, de primero pastor y los ancianos, como 5 ancianos, se fueron a la casa de pastor y luego nosotros poco más tarde llegamos para comer. Pero cada domingo, casi cada domingo salió ruido, grito entre
entre los que estaban reuniendo con el pastor, ¿no? No sé muy bien cuál era el tema, pero pasando tiempo yo podía darme cuenta que siempre pelean por medio de economía, gritando. Y también hay dos grupos, un grupo dos, otro grupo tres. Entre dos grupos se pelea entre los ancianos. ¡Wow! Siempre ellos cuando se suben en el púlpito, cada uno de los ancianos, mientras tanto que oraban al Señor, ¿cómo estaban? Empezando a orar al Señor. Empezó a llorar: Señor, soy tan sucio, maldito. Yo debería amar a mis prójimos como a mí mismo. Pero durante una semana no podía cumplir la palabra de Dios. Señor, perdóneme mis pecados. Por fin estoy orando al Señor por nombre de Jesucristo. Escuchando la oración de ellos, creo que se arrepintieron. Y luego, al llegar el tiempo de almuerzo, se pelea otra vez, gritando, peleando. Hasta ahora estoy recordando este tiempo, ¿no? Significa que la iglesia verdadera, como la iglesia santa, la iglesia de Dios, debe tener vínculo entre los hermanos que aman al Evangelio, a Dios, a Jesucristo y también al siervo de Dios que les predicó el Evangelio. También el siervo de Dios ama a los hermanos que escucharon el Evangelio, recibieron la salvación, orando al Señor para que Dios les dé la misericordia, la gracia, bendiciones. Y luego los hermanos que recibieron la salvación a menudo pueden ayudar a la vida de siervo de Dios. Por eso dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Yo pensaba que sacrificio y acepto también olor fragante solamente. Yo pensaba que en el lugar de tabernáculo de reunión hay incienso y también hay lugar de altar de holocausto que mata sacrificio. Pero en el tiempo de la iglesia primicia desapareció matando ovejas, cabras. Ya no había más el templo. ¿Por qué? De primero, Dios estaba morado después de establecer el tabernáculo de reunión a través de Moisés. Y luego, cuando se terminó en la época de el rey David, por medio de Salomón estableció el templo de Dios. Desde aquel tiempo Dios moraba en el lugar santísimo del templo de Dios de Jerusalén. Pero por medio de el tiempo que había último rey de Judá, Sedequías, por su pecado fue derrumbado el país Judá. También el templo de Jerusalén había derrumbado completo y fueron cautiverio a todos los pueblos de Israel a Babilonia durante 70 años. Al destruir el templo de Dios de Jerusalén, Dios ya partió, ya no se quedaba. Pero después de establecer otra vez el templo de Zorobabel, Dios regresó. Y luego, cuando Jesucristo nació,
en aquel entonces hay dos tipos de el templo de Dios estaba. Uno es edificio del templo de Dios de Jerusalén, donde no moraba nuestro Dios. Y otro, el templo de Dios, el cual es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde moraba nuestro Dios por medio del Espíritu Santo del Señor. Y luego, después de morir Jesucristo y resucitando Jesucristo, quedándose 40 días después de ser arrebatado al cielo Jesucristo, pasando 10 días, el día de Pentecostés, Dios descendió el Espíritu Santo del Señor a los que habían recibido la salvación. Desde aquel tiempo, considerando el templo de Dios es solamente los justos. Por eso Dios, ¿dónde mora? En el templo de edificio excelente que está construyendo en el mundo, de ninguna manera. No mora en el edificio, sino que mora en el corazón de los salvos. Por eso nosotros, cada uno de nosotros somos como el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo del Señor. Por esa razón, ahora estoy tocando el versículo 7 de Colosenses capítulo 1. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Significa que en la vida de apóstol Pablo siempre acompañaba a algunos fieles salvos como consiervos del apóstol Pablo, como Epafras y también Priscila y Aquila, también Timoteo y Sila, Bernabé, etc. Significa que nosotros, después de ser salvos, si nosotros podemos tener mismo corazón como del corazón de Epafrodito o Timoteo, nosotros también podemos servir a la iglesia, a los hermanos, también al siervo de Dios, y también podemos andar por la fe. Ya, el día de hoy hasta el versículo 8, mañana otra vez vamos a tocar desde el versículo 9. Y además, mañana nosotros tendremos una ceremonia de entregar la certificación de lo que había aprendido el libro de Filipenses. Así es, gracias. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque observando la iglesia de Colosenses, Filipenses, nosotros podemos sentir que Dios había salvado a los gentiles, quienes que no conocían nada de Dios, tampoco sabían la Biblia. Pero a través de su siervo apóstol Pablo, estaba entregando la palabra de Dios. También les entregó una enseñanza sana para que ellos pudieran caminar por la fe, formando una iglesia santa. Hoy en día también Dios tanto quiere formar esta iglesia como la iglesia primicia, los hermanos que viven por la fe y aman el evangelio y aman a Dios, al evangelio. Por eso Dios está llamando a cada uno de nosotros para que nosotros podamos aprender poco a poco la palabra de Dios, y también no solamente nosotros podemos saber de la verdad, sino que nosotros también podamos predicar el evangelio a otras personas nuevas. Creo que el Señor va a abrir
el camino nuevo para que nosotros tengamos muchos frutos. Espero que el Señor trabaje en la vida de los pastores que están escuchando esta palabra para que ellos también tengan muchos frutos, Señor. Mañana también nosotros queremos estudiar la palabra del Señor. Espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.